Buenas muchachos, bienvenidos a la clase de economía. Mi nombre es Francisco Maldonado y vamos a dar inicio a esta bonita clase que les voy a dar el primer semestre de este año. Para empezar vamos a definir algunos términos como es escasez y actividad económica. La economía pretende responder preguntas del tipo: ¿cómo se elige lo que se consume o lo que se produce? ¿Qué determina el salario de las personas? ¿Cuál es el papel del gobierno en la actividad económica? ¿Cuáles son las causas del desempleo? ¿Por qué aumentan los precios? ¿A qué se obedece las diferencias entre riquezas entre las naciones? Y así otra serie de preguntas de que por qué es la inflación, por qué la moneda se devalúa, todo esto. La economía es la encargada de responder a estas preguntas. Todas ellas son preguntas de gran importancia que afectan al día a día de las personas y muy difícil de contestar. Lo que subyace tras esta pregunta es la misma idea. No siempre se puede obtener lo que se quiere y es necesario el planteamiento de una elección. Vamos a empezar a definir este término, la escasez. Vivimos en un mundo caracterizado de escasez. Siempre nos dicen no hay dinero. Por ejemplo, dice, un estudiante de primero de bachillerato puede querer asistir a una fiesta el fin de semana que vale, póngale 100 lempiras. Aquí dice euros porque el texto que estamos utilizando es de Europa, de España. Y comprarse una camiseta que cuesta 20 lempiras. Pero sus padres solo le dan 30, por lo tanto tendrán que hacer una elección. Tendrá que hacer una elección. Al Estado le sucede algo parecido. El presupuesto general del Estado de un año, pónganle que fueron 188.4 millones. Y el gobierno tuvo que decidir cómo en qué partidas emplearlas. En defensa, salud, educación, investigación. Y no solo sucede con el dinero. Toda persona cuenta con un número limitado de horas al día también. 24. Y debe elegir en qué se utiliza estas horas, en dormir, descansar, divertirse, ganar dinero, estudiar, etc. En todos los ámbitos las necesidades exceden a los recursos disponibles. Incluso las personas más ricas del mundo siguen limitadas por elementos como el tiempo, la inteligencia, los recursos materiales, la energía o la salud, que son factores de escasez o escasos. La actividad económica, vamos a hablar de esto, la confrontación entre deseos limitados, los recursos, se traduce en la actividad económica, que es toda que se encuentra para afrontar la escasez, satisfaciendo las necesidades humanas en la forma más efectiva posible. Si los recursos fueran ilimitados, no tendría sentido ninguna de las preguntas planteadas al inicio. No habría que elegir en qué gastar los ingresos, ya que si hubiera de todo en abundancia no habría que pagar por ello. El dinero no tendría ninguna utilidad y conceptos como el precio, desempleo, riqueza perderían su significado. Por lo tanto, la actividad económica dirige la satisfacción de las necesidades humanas empleando medios escasos con arreglo al principio del máximo aprovechamiento. La satisfacción de la mayoría de las necesidades humanas se puede lograr a través de bienes y servicios. Por eso la actividad económica implica la producción, la distribución y el consumo de los bienes y servicios. Todo esto es actividad económica. ¿Qué es la producción? Es la actividad encaminada a obtener bienes y servicios. El uso se hace de ello para satisfacer las necesidades, le vamos a llamar consumo, y la distribución se ocupa de acercar a los consumidores los bienes y servicios producidos. Las personas que colaboran en la producción de bienes y servicios se les denomina productores y los que consumen, consumidores. Vamos a ver ahora qué es la economía en sí. ¿Qué es la economía? La ciencia que estudia la actividad económica, o dicho de otro modo,
la ciencia que estudia cómo se utilizan los recursos limitados para satisfacer las necesidades ilimitadas, asignando los recursos escasos entre los posibles usos que tienen y conjugando así necesidades y escasez. La definición de economía más utilizada se debe al economista británico Lionel Robbins, 1898-1984. La economía es la ciencia que estudia la conducta humana como una relación entre la necesidad y medio limitado que tiene usos alternativos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos necesidades ilimitadas y medios limitados. Entonces la economía es la encargada de distribuir todos estos recursos para poder satisfacer en su mayoría alguna de estas necesidades. Siguiendo con el tema, vamos a los enfoques de la economía. Dentro de la economía se distinguen básicamente dos enfoques, la microeconomía y la macroeconomía. ¿Qué es la microeconomía? Es la que se encarga del estudio del comportamiento de los agentes que participan en las actividades económicas, familias, empresas y gobierno o sector público, considerando individualmente las relaciones entre ellos. La macroeconomía se encarga del estudio global de la economía, ocupándose de temas como el desempleo, aumento de los precios, la producción nacional. Estos enfoques son complementarios, pues para explicar los fenómenos macroeconómicos es necesario conocer y comprender el comportamiento de los agentes económicos que estudia la microeconomía. Ahora vamos, elección y coste de oportunidad. Como por culpa de la escasez de bienes, no es posible obtener todo lo deseado para satisfacer todas las necesidades, las personas tienen que hacer una elección. Deben elegir entre las diferentes alternativas que permiten los recursos disponibles, que era lo que hablábamos anteriormente. Al hacer una elección hay que poner en una balanza los beneficios de tener algo más de una cosa frente a los costes de tener algo menos de otra cosa. Hacer este proceso de la mejor manera posible es lo que se llama optimizar los recursos o economizar. Elegir implica que no se puede obtener más de todo. Hay que renunciar a cubrir peor una necesidad para cubrir mejor otra. El coste de oportunidad se refiere a aquello a lo que se renuncia cuando se hace una elección, la mejor de las alternativas desechadas en el coste a lo que se le decide hacer. Por ejemplo, si una familia elige destinar la paga extraordinaria a la entrada de un coche en vez de irse de vacaciones, el coste de oportunidad de una elección será las vacaciones disfrutadas. Por tanto, el coste de oportunidad es una elección, es el valor de la mejor opción no elegida. Mide el coste de obtener un bien determinado de la cantidad de otros bienes que podrían haberse obtenido en su lugar. Existen distintas maneras de expresar el coste de oportunidad que no solo se considera en el dinero, que no se dedicó a consumir otro bien, sino también el tiempo empleado. Por ejemplo, si se duda entre ir al cine o comprar un CD, el coste de oportunidad de elegir ir al cine es doble. Por un lado, el CD del que nos privamos y por otro lado, la duración de la película, un tiempo que no dedicamos a otras actividades. No todo el coste de oportunidad que se paga resulta de una elección propia, ya que nuestras elecciones personales pueden generar coste de oportunidad en el resto de la sociedad. Por ejemplo, conducir un coche tiene un coste de oportunidad social. La contaminación provoca por el dióxido de carbono. Clasificación de las necesidades humanas. ¿Por qué hablando de las necesidades? Estamos hablando de que la economía estudia cómo vamos a repartir los recursos que son limitados a las necesidades que son ilimitadas. La necesidad es la sensación
de una carencia unida al deseo de satisfacerla. Como ejemplo, se puede citar la sed del hambre, el frío, el afecto, la realización, el poder, son inherentes al ser humano y por eso se considera que las necesidades no se crean, sino que existen. Lo que se puede favorecer, incluso crear, es el deseo, ligeramente diferente a la necesidad. Un deseo es una necesidad que toma la forma de un producto determinado, por ejemplo, la necesidad de comer y se desea una hamburguesa. Usted tiene necesidad de comer porque tiene hambre, pero usted podría comer pan blanco y va a satisfacer su hambre, pero ya cuando ya desea una hamburguesa, entonces hay un deseo partiendo de la necesidad. Entonces tenemos tipos de necesidad. La necesidad humana puede clasificarse de acuerdo a diferentes criterios: origen, naturaleza, función y valor económico. Según su origen, pueden ser individuales y colectivas, según su importancia y naturaleza, primarias o de subsistencia y secundarias o de significación, y según su función, fisiológicas, psicológicas, y según el valor económico, económicas y no económicas. Según el origen, tenemos las individuales. Bueno, esto ustedes ya lo estudian más seguido, más a corto lo leen. Y según la naturaleza, según la función. Y luego vamos las necesidades. Hay una pirámide de Maslow. Abraham Maslow fue un psicólogo estadounidense que estudió las necesidades humanas. Partió de la base, estas necesidades explican el comportamiento del humano, ya que según él, las personas únicamente para satisfacer sus necesidades, para Maslow, las necesidades están jerarquizadas y escalonadas. De ahí que su clasificación, conocida como la pirámide de Maslow, de manera que cuando están cubiertas las necesidades de su orden, es cuando empiezan a experimentar las necesidades de orden superior. Y esta es, miren, tenemos la pirámide de Maslow, donde aquí nos explica, por ejemplo, empezamos con las necesidades fisiológicas, que es respirar, alimentar, descansar, comer, lo que el cuerpo necesita, como dicen por ahí. Luego viene la necesidad de seguridad. Seguridad física, seguridad de tener un empleo permanente, de recursos, de salud, familia, de prioridad privada, etc. Cuando dijimos de seguridad física es que no lo vayan a asaltar ni nada de eso. Luego viene cuando usted ya satisfació o satisfizo las fisiológicas, luego le viene la necesidad de seguridad. Una vez que ya tiene estas dos satisfacidas, viene la de aceptación social, donde usted necesita amistad, necesita amor, aceptación social, redes, todo eso. Una vez teniendo estas tres, luego viene la estima. Tiene que tener autoconfianza, respeto, éxito, reputación, estatus y todo eso. Luego que ya tiene estas cuatro, viene la autorrealización, ideales y metas personales. Esta es la pirámide de Maslow, muy famosa. Clasificación de los bienes económicos. En teoría, un bien es cualquier medio material o inmaterial capaz de satisfacer una necesidad, ya sea individual o social. Por tanto, cuando hablamos de bienes, no tienen por qué ser solo cosas físicas. También hay bienes materiales que nos ayudan a satisfacer necesidades como son la educación o la sanidad. Sin embargo, de una forma más restrictiva se suele utilizar el término bien para referirse a los bienes como una mesa, un coche, el término servicio para referir a los bienes inmateriales. Tipos de bienes. Los bienes y servicios se pueden clasificar en funciones diferentes: criterios, abundancia, naturaleza, durabilidad, grado de colaboración y otros bienes de propiedad. Tenemos, según su abundancia, algunos bienes son abundantes y sin obtención de ningún esfuerzo económico, como el aire que respiramos, porque es gratuito y es libre. Por el contrario, si la cantidad disponible de ese bien es escasa con relación a la necesidad de satisfacer, se trata de un bien económico. Es en el caso de la gasolina.
En su naturaleza, según su naturaleza, si el bien de servicio sirve para satisfacer una necesidad, como la comida, se le denomina bien de consumo. Si por lo contrario no satisface directamente una necesidad, pero permite producir otros bienes que sí lo hacen, como en el caso de la hormigonera, en la denominación bien capital. Según su durabilidad, son duraderos y perecederos. Según su grado de elaboración, intermedios y finales. Según su relación, que mantengan entre sí complementarios y sustitutivos. Según su propiedad, privados y públicos. Y aquí están los bienes, miren. Según materialidad, abundancia, naturaleza. Y aquí están los ejemplos para que los puedan seguir. Bienes y demanda. Bienes, demanda y renta. Son tres cosas diferentes. Algunas clasificaciones de los bienes tienen en cuenta la variación de la demanda y la renta. Así se dice que un bien superior y su demanda aumenta con la renta, mientras que la demanda disminuye, y a medida que crece la renta sea sustituido por otro bien de mayor precio y calidad. Se dice que es un bien inferior, pero no hay que confundir los bienes inferiores con los bienes de primera necesidad, cuya demanda no cambia o muy poco ante las variaciones de renta, porque se tiene necesidad de ellos. Frente a los bienes de primera necesidad se encuentran los bienes de lujo, como puede ser un crucero transoceánico, cuya demanda aumenta más que la prioridad proporcionalmente con la renta. La asignación de los recursos. Para producir bienes y servicios hay que utilizar un conjunto de recursos. También es preciso la interacción de las personas y de distintas entidades, a los que llamamos agentes económicos. Los recursos o factores productivos, tradicionalmente los recursos o factores productivos necesarios para obtener bienes y servicios se clasifican en tres grupos: tierra, trabajo y capital. La tierra, pues entendemos, es un recurso natural, tanto que produce la tierra y en el mar. La recompensa o ingreso se recibe a aquellas personas o entidades que ofrecen la tierra, se denomina renta. Luego viene el trabajo, que es el recurso humano, actividad humana, física, mental, y al cual a cambio recibe un salario. Y luego viene el capital, que es la aportación humana para acelerar la producción, como maquinaria, fábricas, equipos, etc. Los agentes económicos decisores, la familia, las empresas, el gobierno, son los quienes toman decisiones económicas, por lo que se le considera los decisores de la economía. Estos agentes intercambian bienes y factores de producción con los llamados mercados y bienes y mercados de factores, respectivamente, la familia y las empresas, para intercambiar esos bienes y factores. La familia, necesidades y bienes, luego vienen las empresas, y aquí viene, este es el donde interactúan. Miren, estos son los flujos entre los agentes económicos: mercado, las empresas, mercado de factores, familia, gobierno, y todos interactúan. Gobierno con familia y gobierno con empresas, y empresas con gobierno. Miren. Luego viene la economía como ciencia. Existen modelos económicos, métodos científicos para llegar a las reglas generales o principios de la teoría económica. La teoría económica se desarrolla construyendo modelos económicos. Para la elaboración de estos modelos, la lógica, tanto la deducción como la introducción. La deducción es un proceso exclusivamente mental, y la introducción parte de la realidad, experiencia de los hechos históricos, el científico. Ok. Entonces aquí se fijan: modelo, formulación de supuesto y deducción de. La economía, una ciencia social. Espero que les sirva. Yo les voy a dar la asignación de la tarea, que también parte de todo lo que hemos visto el día de hoy.